La magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Senia Trujillo Hernández, ordenó la captura, detención domiciliaria y separación del cargo temporal al gobernador del Chocó por las presuntas irregularidades en la contratación de elementos de bioseguridad. En virtud del principio de gradualidad, según el cual quien puede lo más, puede lo menos, en términos del artículo 307 del Código Penal, de acuerdo con la solicitud de la Fiscalía, se ordenará la detención preventiva de Ariel Palacios Calderón en su lugar de residencia, que, de acuerdo con el informe de verificación de arraigo incorporado como elemento material probatorio número 2, es la calle 21, número 422, creo. Me corrigen si es 421 o 422, porque creo que esta mañana el gobernador me dijo 422, lo que trae como consecuencia la separación temporal del cargo de gobernador del departamento del Chocó. Para el efecto, se expedirá la orden de captura en su contra y una vez se materialice, se emitirá la boleta de detención. De esa manera queda tomada la decisión y esta decisión se notifica en estrados y contra la misma, como ya ustedes lo saben, procede únicamente el recurso de reposición. Según la investigación de la Fiscalía, Palacios Calderón, mediante el decreto 0081 del 20 de marzo del 2020, declaró la urgencia manifiesta en el departamento del Chocó para disponer de recursos y cubrir programas de salud pública para atender las necesidades ocasionadas por el COVID-19. Al amparo de este acto administrativo, la Gobernación celebró de manera directa el contrato 003 del 3 de abril del 2020 para adquirir estos elementos necesarios por un valor de 220.375.148 pesos. Dicha modalidad estaba permitida ante el estado de emergencia que enfrentaba el país. Sin embargo, había una ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos, presuntas falsedades en la etapa precontractual, falta de idoneidad del contratista. Por otra parte, el mandatario, según la Fiscalía, no remitió a la Contraloría el decreto de la urgencia manifiesta ni los soportes del proceso de contratación directa. El contrato sin cumplimiento de requisitos legales es un tipo penal de ejecución instantánea que se perfecciona con la firma del contrato. De allí que en el numeral quinto del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 le imponga al jefe o representante legal de la entidad estatal la responsabilidad de, comillas, la dirección y manejo de la actividad contractual y de la de los procesos de selección, cierre comillas, sin que la delegación, en los términos del artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y el 21 de la Ley 1150 de 2015, lo exoneren del deber de vigilancia y control. Sin desconocer que la buena fe se presume en las actuaciones de los particulares y también en la de las autoridades públicas, conforme con el Canon 83 de la Constitución Política, tal presunción no es absoluta en materia de contratación. La razón de la función social y económica del contrato que para el caso se concreta en recursos públicos, por lo que se insiste en la inferencia razonable de autoridad derivada de la responsabilidad del gobernador imputado de ejercer actos reales y efectivos como la verificación de los documentos aportados para celebrar el contrato con la sociedad IME Import Medical Colombia S.A., SAS, y procurar la celebración del contrato dentro de los parámetros legales, sin que se insiste en la delegación de funciones, lo exonere del deber y la presunta responsabilidad. Por lo tanto, ese primer argumento se rechaza. En lo que atañe a la falsedad de las cotizaciones, si bien es un hecho cierto que al gobernador la Fiscalía no le imputó cargos por falsedades, no puede desconocerse que tal situación tuvo incidencia en la asignación del contrato por la vía de la contratación directa a la sociedad IME Importal Médica Colombia SAS y que, con ellas, se pretendió dar visos de legalidad al requisito de selección objetiva del contratista consagrado en el artículo 8 en el numeral octavo del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, que le impone a la entidad estatal el deber de, comillas, adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que hubiera realizado licitación o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello, utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución. Cierre comillas. Y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, que en sus numerales 1 y 3 prevén respectivamente las condiciones de experiencia del proponente y que en la contratación de suministro, comillas, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio ofrecido, cierre comillas, criterios para la selección objetiva de la contratación estatal.
Sobre el principio de selección objetiva como requisito de la contratación directa, la Corte Suprema de Justicia en la sentencia penal 513-2018 precisó. En esa dirección, por solo mencionar un par de ejemplos del todo pertinentes para el asunto bajo examen, sería insostenible afirmar que a los regímenes especiales de contratación o mecanismos de selección más laxos, como la contratación directa, es inaplicable el principio de selección objetiva, artículo 29 de Ley 80 de 1993, por el hecho de estar consagrado en el Estatuto General de la Contratación de Administración Pública y no en la normatividad reglamentaria específica. El mandato de seleccionar el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busque, sin tener en consideración factores de afecto, interés o cualquier clase de motivación subjetiva, de ninguna manera se predica con exclusividad de las formas de contratación, modalidades de selección y tipos de contrato previstos en la Ley 80 de 1993. No, tal obligación es una clara manifestación de los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad que integran la función administrativa, por lo que inobjetablemente ha de cobijar otras modalidades o tipologías contractuales que, si bien han de tener reglas especiales, en todo caso han de materializar la objetividad de la administración mediante la proscripción de la desviación del poder público, cierra comillas. En la misma determinación, al referirse a la selección objetiva del contratista como requisito esencial del contrato estatal, resaltó, comillas, para tales efectos, el administrador efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados con ese propósito. Cierre comillas. Desde luego, esta funcionaria no desconoce que las cotizaciones no están previstas como un requisito esencial de la contratación estatal en la modalidad directa, pero no puede pasar por alto que en la fase precontractual del contrato 003 de 3 de abril de 2020, de forma concreta y específica se suministraron 3 cotizaciones que constituyeron el mecanismo con el que se pretendió cumplir la revisión de precios y que al constatar la de menor precio, propios de la selección objetiva, se tuvieron en cuenta 2 cotizaciones presuntamente espurias que contenían precios más elevados, lo que condujo a la selección de la sociedad IME Importal Medical Colombia SAS como contratista. En relación con la idoneidad del contratista, no se acoge el planteamiento del defensor según el cual el objeto social de la empresa es suficiente para inferir la idoneidad de aquella, ya que en el numeral primero del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 exige acreditar condiciones de experiencia contractual. Aunado a esto, aunque el defensor manifestó en el récord 36.33 a 37.14, comillas, aunque aquí claramente en el objeto, ahí se puede ver en la página 4, donde se establece más o menos en los 10 primeros renglones que dice aquí que sus dotaciones, accesorios, repuestos reactivos y elementos necesarios para el normal funcionamiento ¿de qué? De las unidades de imágenes diagnósticas, de los equipos médicos, quirúrgicos, odontológicos, del laboratorio clínico de la radiología. Entonces, ¿cuáles son los elementos del objeto social? Obviamente que dentro de esos está la provisión de todo lo que necesita y obviamente que el laboratorio clínico, por ejemplo, si en época normal tiene caretas, guantes, etcétera, pues en época de COVID es absolutamente claro que lo tenía. Hasta ahí cito textualmente al defensor. Se desconoce a qué documento hizo alusión de manera particular, pues la defensa no aportó documento alguno y al revisar los elementos materiales probatorios suministrados por la Fiscalía en la sesión del 16 de marzo del presente año, cuando solicitó la solicitud de medida de aseguramiento, no se observa el certificado de Cámara de Comercio de la sociedad IME Importal Medical Colombia SAS y tampoco está relacionado como documento anexo en el índice aportado por el investigador en Excel para extraer el objeto social de la empresa, y la referencia que a ello hizo la decisión recurrida fue tomando como sustento las propias palabras del defensor en su primigenia intervención sobre la medida de aseguramiento. Ahí él también leyó una parte del objeto social y en ella pues claramente se veía que se refería a suministro, mantenimiento de dotación de equipos médicos que distan algo de lo que son elementos de bioseguridad. Además, al revisar el objeto del contrato, si es que a ello estaba haciendo alusión el defensor, ya
ya que enseguida hizo mención al contenido del artículo 0, del contrato 003, que corresponde al elemento material probatorio número 6. En él solo se leen las páginas 1 y 2, comillas, suministro de elementos de bioseguridad en atención a la pandemia generada por el COVID-19. Ahí estamos hablando del contrato, no de la declaración de urgencia manifiesta. Frente a la censura sobre los fines de imposición de la medida de aseguramiento del defensor, erró al afirmar que cuando la suscrita hizo mención al temor reverencial, lo hizo en el fin de peligro a la reiteración, dado que el mismo fue objeto de análisis al referirse al riesgo a la obstrucción de la justicia. Aún así, el despacho mantiene la decisión sobre la necesidad de la imposición de la medida de aseguramiento para evitar la obstrucción a la justicia, pues se insiste en el hecho de que el imputado, por ejercer actualmente el cargo de gobernador del departamento del Chocó, podría inducir a los coimputados, testigos y terceros para que oculten la verdad o de alguna manera e impidan o obstruyan el trámite de la administración de justicia. Las máximas de la experiencia enseñan que el temor reverencial de los subordinados hacia su superior hace que, en ocasiones, callen la verdad para congraciarse con el jefe, independientemente de la forma de vinculación que tengan. Es decir, ya sea por carrera, por prestación de servicios o en provisionalidad. Todos ellos están sujetos a una verificación, calificación en algunos casos y prolongación de su estadía laboral de un jefe. Por ello se insiste que por el solo hecho de que el imputado continúe en el cargo del gobernador para el departamento de Chocó, pone de relieve el riesgo de inducción a coimputados, testigos o terceros y de la alteración de las pruebas. Respecto de la valoración de las anotaciones que registra el hoy imputado por investigaciones penales en contra de delitos similares al que aquí se imputa, debe precisar esta funcionaria que el análisis no se basó solo en el cuadro especial aportado por el fiscal, sino también en el elemento material probatorio número 7 que corresponde al informe pericial de 30 de junio de 2020, suscrito por la investigadora Clara Mora, donde plasmó algunos de los pantallazos o impresiones de pantalla de la consulta en el sistema SPOA de la Fiscalía General de la Nación, y además dicha valoración tuvo soporte jurisprudencial, esto es, la sentencia de 6 de julio de 2006, emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el radicado 25.106. Ante todos estos elementos, la Fiscalía le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón. Ya que el profesional del derecho no aportó los datos para ubicar la providencia y para poder revisar su contenido y verificar si se aplicaba por analogía fáctica cerrada a este caso o no. Lo que no significa que durante el lapso del receso que se hizo para adoptar la medida no se hubiera intentado la obtención de la providencia, pero realmente no teníamos ni fecha, ni radicado, ni destinatarios de la providencia y nos resultó imposible para poder hacer la comparación que se nos exige por parte del defensor. Por las razones expuestas, la suscrita magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en ejercicio de la función de control de garantías no repone la decisión de 23 de marzo de 2022, mantiene la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad invocada por la Fiscalía, por lo que reitera la orden de detención preventiva a Ariel Palacios Calderón en su lugar de residencia, esto es, la calle 21, número 422 de Quibdó, lo que trae como consecuencia la separación temporal del cargo de gobernador del departamento del Chocó. Para tal efecto, se expedirá de manera inmediata la orden de captura en su contra y una vez se materialice, se emitirá la boleta de detención. Los cargos no fueron aceptados por el mandatario.